Damos la bienvenida a JWT Greenhouses, empresa murciana referente en el diseño y construcción de invernaderos tecnificados, tanto en Europa como en este caso en América Latina. Con presencia en este caso como Chile y México, fundamentalmente ofrecen soluciones frente a los retos como el clima extremo, la escasez de agua y la necesidad de producir de forma sostenible. En este caso nos acompañan Javier Huete Lázaro y Alberto Finch para hablar de innovación en invernaderos y también conocer algún caso de éxito en la región de Latinoamérica. Empezamos en este caso hablando con Alberto. Cuéntanos, Alberto, cuáles son los principales problemas que enfrentan los agricultores de invernadero en regiones con un clima extremo y cómo vuestras soluciones pueden, en este caso, ayudarles a solventar esas problemáticas. A ver, dentro de los climas extremos tenemos varios tipos, ¿no? Hoy en día, sobre todo, vemos el sufrimiento que tienen los agricultores con las temperaturas extremas, ¿no? Vemos que cada día se baten récords de temperatura y eso viene que al final, dentro de lo que es la producción dentro del invernadero, que realmente un invernadero está hecho para calentarse, pues produce estrés hídrico en la planta, producen enfermedades, digamos, son más propensas las plantas a enfermedades, y dentro de lo que es la cultura de invernadero nosotros venimos con algunos sistemas como puede ser una doble pantalla o sistemas de refrigeración. Todo depende de dónde se encuentre el invernadero y el clima, pero venimos con sistemas innovadores o ya más que ya están más tiempo en el mercado para paliar un poco esos. Estupendo. En este caso, el exceso de humedad entiendo que es otro gran reto en regiones como puede ser Perú o zonas de México, ya que favorece plagas, enfermedades. ¿Qué tecnologías ayudan a mantener ese microclima dentro de un invernadero para que esto no sea un problema y poder seguir produciendo? A ver, en climas con temperaturas templadas, como puede ser aquí en España, es mucho más fácil controlarlo, porque al final podemos controlarlo con sistemas de calefacción o sistemas de deshumidificación. Por ejemplo, la calefacción, una vez aumentamos la temperatura dentro del invernadero, aumentamos el espacio que hay entre las partículas, con lo cual la humedad relativa nos baja. En climas como por ejemplo pueda ser Latinoamérica, el que va acompañado la temperatura de altas humedades, ahí lo tenemos más complicado. Entonces lo que buscamos normalmente siempre es que invernaderos más altos, con mucha ventilación, tanto cenital como laterales, para intentar evitar lo que es, o que tarde más en aparecer lo que es la condensación, que es lo que nos va a producir una merma en el cultivo. Genial. Vamos a hablar ahora precisamente de eso. Javier, cuéntanos qué diferencias existen entre producir, por ejemplo, un tomate, una fresa en Chile o en otro tipo de latitudes dentro de Latinoamérica en términos pues, de estructura, ingeniería y equipamiento en los invernaderos. Al final, el diseño del invernadero siempre se hace en base a 4 factores principales, digamos. El primero es el cultivo que quiere cultivar el agricultor. El segundo es las condiciones climáticas de la zona en cuestión. Por eso no es lo mismo cultivar tomate en México o cultivarlos en Perú o cultivarlos en Bolivia. Lo mismo cultivar fresa en un sitio que no. Y luego está la metodología del propio agricultor. Si no es que cultiva en hidroponía, se lo cultiva en el suelo con hidroponía pura, con un tipo de sustrato, ya sea lana de roca, sea perlita, sea fibra de coco. Y el último factor, el cuarto, también muy importante, es el budget, el presupuesto que tenga o la inversión que quiera hacer el cliente, porque nosotros nos podemos adaptar a todo. Podemos hacer un invernadero de altísima tecnología en Perú, en un sitio donde las condiciones climáticas no son tan buenas, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste de inversión y a qué coste operativo, ¿no? Claro. Entonces al final hay que ver qué es lo que necesita cuidar el cliente y si le sale rentable o no en función del precio que se pague de ese producto en ese mercado. En este caso, uno de vuestros hitos que os gustaría comentar era un proyecto de un invernadero muy tecnificado en Chile. ¿Nos podrías comentar un poco en qué consiste, cómo lo llevasteis a cabo y actualmente cómo se está desarrollando? Sí, bueno, ese es un proyecto un poco más específico, un poco más distinto de los invernaderos convencionales que solemos hacer para producción de cualquier cultivo. Este en concreto era un proyecto que hicimos ahí en el norte de Chile,
para una empresa de investigación de semillas. Son empresas que se dedican a desarrollar nuevas semillas y luego venderlas en todo el mundo, o sea, con sus royalties y demás. Esta empresa en concreto lo que quería era probar una planta específica, que no puedo decir cuál es, pero lo que quería era aumentar el número de ciclos que se podían hacer por año. Es una planta que normalmente se cultiva con un ciclo al año, y lo que querían es desarrollar las condiciones perfectas, idóneas dentro del invernadero que nosotros le hicimos, para que esa planta, que en otras condiciones al campo a cielo abierto se hacen un ciclo, se pueden hacer 3 ciclos, es decir, sacar el triple de producción bajo esas condiciones tan específicas. Para ello, bueno, pues les ayudamos desde la fase inicial del diseño. Nosotros queremos estas características de conseguir esta temperatura objetivo, esta humedad relativa objetivo durante este espacio de tiempo, con esta cantidad de luminosidad, etcétera, con unas condiciones exteriores X, y en función de todo eso desarrollamos un proyecto, un invernadero adecuado para eso, con la tecnología idónea. Ese proyecto, digo que no es normal, que no es lo estándar, porque llevaba iluminación artificial con iluminación LED, lleva doble pantallas, pantallas de blackout, tanto horizontal como verticales, para hacer un cierre hermético de luz. Cuando ellos querían luego enchufar, poner en marcha la iluminación artificial, pantallas de temperatura, de ahorro energético, calefacción, inyección de CO2, de humidificación, riego, lleva de todo. Es un proyecto que para un agricultor normal, digamos que no es el estándar, por eso es un proyecto así más... En este sentido, Alberto, el coste energético es un factor fundamental, sobre todo, como hemos estado hablando, cuanto más te alejas de un clima ideal y te vas a un clima más extremo, entendemos que el coste energético se suele disparar, por llamarlo de alguna manera. Cuéntanos qué soluciones existen o estáis implementando para mantener esa productividad y rentabilidad ante estas circunstancias de un posible aumento de coste energético. A ver, nosotros intentamos siempre innovar, ¿no? Hoy en día está claro, sobre todo con la energía solar que está en alza, los productores, aparte, normalmente cuando hacen el patcher, ya sea de la expansión o de un nuevo proyecto, normalmente también lleva asociado, normalmente nos estamos encontrando que lleva asociado una placa fotovoltaica, ¿no? Una región que va destinada a lo que es energía fotovoltaica. La verdad es que si vamos a un productor normal, no como el caso que acaba de contar Javier, lleva un montón de sistemas, iluminación, que a lo mejor una central de placas solares no consigue alimentar, pero para lo que es el productor normal, que a lo mejor lleva los sistemas de pantalla, motorización de ventana, sí que le sirve, e incluso luego, si tiene resto de energía, la podría vender, con lo cual es un beneficio más que tendría dentro de la finca. Pero tirando esa parte, nosotros venimos desarrollando con las universidades y tal, la implementación de placas solares dentro de lo que es el invernadero en sí. Esto aún estamos un poco en fase de pruebas y tal, pero bueno, ya hemos ido avanzando y cada vez hay más empresas enfocadas en ese tema de colocar, digamos, las placas solares, introducirlas en lo que es la estructura del invernadero. Muy interesante. Y en ese sentido, y para terminar, Javier, ¿qué tendencias tecnológicas y de diseño veremos de aquí a 5 o 10 años en los invernaderos, sobre todo de América Latina? Bueno, pues un poco tendremos que ver tecnologías que combatan a las principales preocupaciones que tenemos, ya no solo allí, sino a nivel general, que yo creo que es sobre todo el agua y la energía. Allí en muchas regiones de Sudamérica, de Latinoamérica en general, hay escasez de agua y sabemos que es un problema importante. Nosotros en nuestra región, en Murcia, lo ha habido desde hace muchísimos años y estamos acostumbrados a lidiar con ello. Entonces hemos desarrollado nuevas tecnologías que ahora estamos implementando en zonas como algunas zonas de Latinoamérica, donde tienen ese problema. Entonces todo lo que sea tratamiento de agua para evitar gastar innecesariamente agua, todo lo que sean tecnologías para maximizar el uso de agua con sus fertilizantes, recircular, desinfectar agua, osmosis, etcétera. Todos esos procesos, todas esas tecnologías, yo creo que a futuro irán saliendo nuevas y todo irá encaminado por ese lado. Luego también, obviamente, como decía Alberto, pues aplicar las energías renovables que ya conocemos, como pueda ser la solar o alguna otra, a lo que es el invernadero.
Lo que pasa que, bueno, como decía Alberto, por lo general los invernaderos convencionales no requieren un aporte energético tan grande que impliquen el usar, sea viable a día de hoy usar la energía fotovoltaica. A lo mejor dentro de unos años, cuando se desarrollen paneles transparentes que sean más baratos de comprar y tal, sí. Que no sean incompatibles, digamos, Eso con las es. instalaciones actuales. Ahora mismo, digamos, en cuanto a energía solar, los paneles fotovoltaicos que son transparentes para no bloquear la entrada de luz al invernadero son poco accesibles porque son muy caros. Entonces nos eleva mucho la inversión y el retorno del payback, el retorno de la inversión para el agricultor se extendería mucho. Más no compensa para lo que te ahorras en el running cost, ¿no? En los costes operativos de ahorro de energía. Entonces va un poco por ahí. Adaptar las energías renovables y luego el tratamiento de agua. Y luego, si tuvierais que mandar un último mensaje cada uno de vosotros a productores o a empresas de aquella región que estén pensando o bien en empezar a producir en invernadero o bien en modernizar instalaciones que puede que estén un poquito obsoletas, ¿qué le diríais en ese aspecto, Alberto? Bueno, lo primero y esencial que uno, tienen que saber el producto que van a querer producir y qué salida tiene en el mercado, porque al final van a tener que tener un payback, ¿no? Como decía Javier. Y dos, que se asesoren con un equipo al final o con una empresa especialista, como puede ser en este caso nosotros, que tenemos no solo los comerciales, que somos la cara visible, sino que tenemos una ingeniería detrás, unas personas que estudiamos toda la parte de clima, qué necesidad va a tener ese invernadero. Un asesoramiento, ya sea a través de un agrónomo, ya sea a través de una empresa especializada, para hacer un proyecto acorde a las necesidades que el cliente tiene. Porque muchas veces vemos proyectos descabellados que con la mitad del valor que se gasta en ese proyecto era suficiente. Sí, estoy de acuerdo. Al final es ponerte en manos de profesionales que tengan experiencia en el tema y que te ayuden a diseñar un proyecto para maximizar la producción dentro del invernadero con el coste operativo y con el uso de recursos naturales menor posible, para que de esa forma seas lo más sostenible posible y a la vez consigas una muy buena producción y de muy buena en cuanto a cantidad y también de muy buena calidad. Estupendo, nada, muchas gracias a los dos y esperemos que cualquier persona que esté interesado pues le haya sido de interés la charla, de seguro que sí. A vosotros. Muchas gracias.